medio de 2020, una joven de Culiacán, Sinaloa, creyó que estaba construyendo nuevas amistades, personas con las que podía salir, reír, sentirse acompañada, y eso es lo más duro de esta historia. No fue un desconocido en la oscuridad, no fue un ataque al azar, no fue una mala suerte inexplicable, fue algo mucho más perturbador. Fue la traición disfrazada de cercanía, fue una cadena de decisiones impulsivas, violentas y crueles que terminaron arrebatándole la vida a una joven que solo quería vivir, estudiar y salir adelante. Porque hay casos en los que la tragedia tarda años en construirse, y hay otros en los que todo sucede en menos de 24 horas. Un día estás enviando un mensaje para avisar que te quedas con una amiga, y al siguiente ya hay un operativo, una ficha de búsqueda, fotografías circulando en redes y una familia que entra en el peor escenario posible. El momento en el que te das cuenta de que no sabes con quién se fue tu hija y tampoco sabes si volverá. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que pasó con Lidia no solo es una historia de crimen, es una historia de cómo una acusación, un rumor y un supuesto castigo pueden convertirse en un feminicidio brutal, y cómo, incluso cuando hay condenas, el caso puede seguir incompleto. Esto es Crímenes sin resolver. Lidia André Beltrán Félix nació en 2002 en Culiacán, Sinaloa. Era la segunda de 3 hermanos, hija de María Viviana. Félix en su familia la esperaba con ilusión, con amor, con la esperanza de darle una vida distinta, pero con los años, como pasa en muchas casas, las dinámicas se volvieron difíciles. Había discusiones, falta de comunicación, distancia emocional, y llegó un punto en el que Lidia decidió mudarse con su abuela materna, Andrea, buscando estabilidad, calma, un lugar donde sentirse más en paz. A mediados de 2020, Lidia tenía 18 años recién cumplidos. Soñaba con estudiar veterinaria. Quienes la conocían la describían como amorosa, alegre, ocurrente, de esas personas cuya sonrisa desarma el ambiente. También vivía intensamente. Como muchas chicas de su edad, salía con amigos, iba a fiestas, buscaba experiencias, se permitía el mundo. No era una niña encerrada, era una joven que estaba intentando vivir. Y fue precisamente en ese mundo social, en esa búsqueda de pertenencia, donde conoció a personas que terminaron convirtiéndose en su peor pesadilla. En una noche de fiesta, Lidia conoció a Paola Nereida Medina, una mujer que trabajaba como enfermera. También se relacionó con Herán de Guel Monares, quien tenía 2 hijos pequeños, y se enteró de la existencia de Elena, la hermana Mayo R. de Paola Ann. En el grupo también aparecía una menor de edad llamada Kelly Michelle Ibarra, conocida entre ellas. Al inicio, todo parecía normal. Conversaciones, salidas, planes, ese tipo de conexión rápida que a veces pasan, coinciden en gustos, se entienden, se agregan en redes, intercambian números, y sin que te des cuenta, ya los llamas amigas. Lidia empezó a convivir más con ellas, a salir con frecuencia, a confiar. Era el tipo de amistad que por fuera se veía como una nueva etapa en Lidia, con un círculo social que la acompañaba. Pero hay amistades que no te construyen, te consumen. Y así llegamos a la noche del martes 30 de junio de 2020. Aunque era martes, Lidia decidió salir un rato. Primero estuvo en una pequeña reunión, donde estaban Paola y otras del grupo. Después, se movieron en el vehículo de un amigo de Paola. Ahí iban varias personas: Lidia, el conductor, Paola y Randé. Recorrieron lugares, pasaron por un mirador popular y en algún punto decidieron terminar la noche en casa de Kelly. Kelly las invitó a quedarse a dormir. Hubo convivencia, película, risas, al menos esa es la imagen superficial. Lidia incluso escribió a su tío para decir que se quedaría en casa de una amiga. Pero al final, no se quedó ahí. Al terminar la noche, Lidia se fue a dormir a casa de un amigo, y ese detalle, que suena pequeño, se volvió una pieza en el rompecabezas. Al día siguiente, miércoles el 1 de julio, el teléfono de Lidia empezó a sonar. No era una llamada casual, era insistencia, era nerviosismo, era una voz alterada del otro lado. En Kelly, decía que en su casa habían desaparecido unas joyas. Estaba segura de que alguien se las había robado. Lo primero que Lidia hizo fue lo que haría casi cualquier persona inocente: sorprenderse, negar, decir que no sabía nada, no ofrecer ayuda, preguntar si había manera de aclararlo. Pero lo que estaba ocurriendo no era una búsqueda razonable de objetos perdidos, era una cacería. Kelly también habló con Paola, y en ese intercambio se fue formando una idea peligrosa, que la responsable era Lidia, y cuando una sospecha nace en un grupo que ya trae violencia en la sangre, la sospecha
no se investiga, se castigan. Paola propuso algo que cambió todo. Dijo conocer personas capaces de aplicar métodos violentos para hacer confesar a quien fuera responsable. Al principio pudo sonar como exageración, como bravata, como una frase lanzada por enojo, pero poco a poco el plan dejó de sonar a amenaza y empezó a sonar a decisión. En un solo día, Lidia pasó de ser una amiga más a ser la culpable perfecta. Y alrededor de las 6:30 de la tarde, mientras Lidia estaba en casa con su abuela, alguien tocó la puerta. Cuando se abrió, eran Paola y Kelly. No llegaron con preguntas tranquilas, llegaron con furia, con acusaciones, con un tono agresivo que no era de «vamos a aclarar esto», sino de «ya decidimos que fuiste tú». Y cuando una persona entra a tu casa con esa energía, el miedo no te deja pensar. Con claridad, Lidia se descolocó. Intentó calmar la situación, intentó explicar, intentó detener el hostigamiento. Y en ese estado de tensión, Lidia dijo un nombre, mencionó a otra amiga, sugiriendo que tal vez esa persona sabía algo. No era una acusación firme, era una salida desesperada para terminar la presión. Pero en vez de bajar el fuego, esa respuesta lo encendió. Paola y Kelly la presionaron para que las acompañara a hablar con la otra joven. Lidia se negó al principio, pero insistieron. Y cuando alguien insiste con violencia, ya no es una invitación, es coerción. Terminaron llevándosela. La sacaron prácticamente por la fuerza. La subieron a un Toyota Corolla gris. El vehículo era conducido por Randy, y dentro iban también sus 2 hijos pequeños. Iba Elena, iba el grupo entero armado de una idea. Vamos a hacerla confesar. Esto ya no era un reclamo por joyas. Esto era un secuestro en tiempo real, disfrazado de aclaración. Lidia las guió hasta la casa de la chica que había mencionado. Paola y Kelly bajaron primero. Querían confrontar, querían imponer miedo. Le exigieron a Lidia que entrara también. Ella se negó, dudó, pero la presión fue tan intensa que terminó entrando. Y entonces ocurrió lo que separa un problema de una tragedia. Paola y Kelly irrumpieron con violencia. Golpearon a la joven en el rostro. La acusaban de ladrona. La interrogaban a gritos. Y la chica negaba, una y otra vez. Pero cada negativa parecía alimentar más la rabia. Los reclamos se mezclaron con golpes hasta volverse una golpiza. Lidia presenció todo. Y en ese instante sintió algo que muchas personas sienten cuando están atrapadas en un grupo violento, que la situación se está saliendo de control. Y que si nadie hace algo, la cosa puede terminar peor. Entonces, Lidia hizo lo impensable. Para detener la golpiza, asumió la culpa. Dijo que había sido ella. No porque fuera culpable necesariamente, sino porque quería detener la violencia contra su amiga. Quería apagar el incendio. Pero aquí está la tragedia, con agresores así. Confesar no te salva. Confesar solo te convierte en el objetivo absoluto. Paola y Kelly la sujetaron con fuerza. La obligaron a subir de nuevo al auto. La amenazaron en el camino. Hablaron de usar una varilla para golpearla. Lidia ya no estaba en una discusión. Estaba en manos de personas capaces de hacerle daño. Llegaron a la casa de Lidia. Revisaron su bolso, y encontraron parte de las joyas. Ese hallazgo fue el punto de no retorno, porque en cualquier escenario normal, si alguien encuentra el objeto, llama a la policía, reclama, exige devolución, termina el conflicto. Pero aquí no, Aquí el hallazgo no cerró el problema, lo volvió combustible. Lidia, temblando, prometió pagar lo que faltaba. Intentó negociar, intentó calmar, intentó sobrevivir. Pero Paola y Kelly decidieron algo que definió el caso. La volverían a sacar de su casa por la fuerza. La abuela de Lidia lo vio todo, la vio irse, vio cómo se la llevaban. Y sin saberlo, estaba viendo el último momento en que vería a su nieta con vida después de eso. Silencio, silencio total. La familia no volvió a saber nada de Lidia. La abuela llamó a la madre. La madre entró en pánico. Comenzó una búsqueda desesperada. Habló con personas cercanas, revisó redes, revisó fotos, buscó nombres y rostros. Necesitaba saber quién se llevó a su hija, y con esa información acudió a las autoridades denunciando la desaparición y señalando a las mujeres que se la habían llevado. Se activó el protocolo Alban, se difundió una ficha de búsqueda, se alertó que Lidia estaba en riesgo, y los rostros de las sospechosas comenzaron a circular por todas partes. Pero las horas pasaban. Y en la madrugada del jueves 2 de julio, ocurrió un hallazgo que partió la historia en dos. En un terreno baldío, alejado de la ciudad, apareció un cuerpo completamente calcinado, tan deteriorado que era imposible determinar el sexo, mucho menos la identidad.
la fiscalía abrió investigación por homicidio, y mientras el cuerpo era llevado a análisis forenses, la búsqueda de Lidia continuaba, porque todavía existía esperanza. La esperanza es lo último que suelta una familia. Las autoridades trabajaron 2 líneas al mismo tiempo, en localizar a Lidia y procesar el hallazgo del cuerpo. En ese contexto, se emitieron órdenes de arresto para Paola y Randy. Kelly y Elena detuvieron a 3 en Paola y Randy. Kelly en Elena seguía prófuga. Se hicieron cateos, se recabaron evidencias que, según dijeron, serían importantes. Se levantaron datos, se solicitaron registros, y una cosa se volvió clave para confirmar si el cuerpo era Lidia. Necesitaban ADN de la familia. Pasaron los días. Pasaron 12 días en los que la familia seguía sosteniéndose de una mínima posibilidad. 12 días en los que el mundo parecía suspendido, hasta el 14 de julio. La prueba genética confirmó lo que nadie quería escuchar: a los restos calcinados eran de Lidia, y entonces la desaparición se convirtió oficialmente en feminicidio. Además, se supo la causa: Lidia murió tras ser brutalmente golpeada. Luego, su cuerpo fue rociado con combustible y quemado. A partir de ahí, el proceso judicial cambió. Ya no se trataba solo de rapto o desaparición a punto, se trataba de asesinato. Y entonces comenzó la otra parte de estos casos, la parte donde la justicia avanza, pero no siempre avanza derecho. Con 3 detenidas, las autoridades presionaron para obtener versiones. Kelly aceptó participación en haber sacado a Lidia de su casa, con ayuda de sus amigas. Pero Kelly era menor, y su proceso se llevó en tribunal juvenil. Paola y Randy comparecieron ante otro juez, y Randy pidió libertad bajo fianza, argumentando que la fiscalía no había establecido con claridad su grado de participación. En ese momento lo probado era el rapto, el traslado, la participación en eventos, pero todavía había huecos sobre el momento exacto de la muerte, y el juez concedió su liberación bajo condiciones, sin poder salir de la ciudad. En el caso de Paola fue distinto. Su defensa buscó reacomodar cargos, pedir reconsideración, pero el juez mantuvo prisión. Mientras tanto, la familia de Lidia agradecía apoyo, pero también salía a marchar, porque una cosa es una carpeta de investigación, y otra es la realidad. A la familia ya no estaba buscando a Lidia viva, estaba exigiendo justicia completa. El 22 de julio de 2020, hubo una nueva audiencia importante, y ahí se conoció que se presentaron evidencias que comprometían a Paola y a Randy en conjunto. El juez revocó el beneficio, y Randy volvió a prisión preventiva. Elena seguía prófuga, Kelly seguía en el proceso juvenil, y entonces pasó algo que suele matar la esperanza de las familias. El caso se estancó. Meses sin avances públicos, meses donde la familia seguía posteando, pidiendo justicia, manteniendo la presión. Para octubre de 2021, Paola y Randy seguían detenidas. Elena seguía sin aparecer, hasta que por fin, en junio de 2022, llegó la etapa definitiva. El 25 de junio de 2022 se realizó una audiencia donde Paola y Randy fueron declaradas culpables de quitarle la vida a Lidia, aunque fueron absueltas del cargo de desaparición. La jueza describió hechos y pruebas, y aquí apareció un elemento que dejó más preguntas que respuestas. Se mencionó la participación de 3 hombres en el crimen, hasta ese momento no identificados plenamente. Según lo que trascendió, después de sacar a Lidia por segunda vez, la llevaron a la casa de Elena. En East Luger, con ayuda de esos hombres, Lidia fue golpeada y torturada para obligarla a decir dónde estaba el resto de las joyas. Y después, cuando se dieron cuenta de que ya no tenía vida, quemaron el cuerpo, lo trasladaron y lo dejaron en el lugar donde fue encontrado. Es decir, aunque había condenas, todavía había piezas faltantes. Elena no estaba. Los 3 hombres no estaban identificados, y eso convertía el caso en algo incómodo, parcialmente resuelto, pero no completo. El 1 de julio de 2022 se dictaron sentencias. Paola recibió 50 años de prisión, consideradao, autorau, principau, y Randy recibió 24 años, 9 meses y 1 día. Ambas debían pagar reparación económica a la familia. Kelly, por ser menor, fue sentenciada a 3 años. La familia expresó cierto alivio, pero no paz, porque la paz llega cuando se cierra el círculo. Y aquí el círculo no estaba cerrado. Faltaba Elena, y faltaban los hombres mencionados. Hasta hoy, no hay registros públicos claros de que Elena haya sido localizada, o de que se hayan capturado a los otros posibles implicados. Y por eso este caso, aunque ya tiene condenas, sigue en el territorio incómodo de crímenes sin resolver, aun cuando la justicia existe, pero no está completa. Y aquí viene lo más duro:
lo que quiero que te lleves de esta historia. Lidia no murió por unas joyas. Lidia murió por una idea enferma. La idea de que un grupo puede decidir quién merece castigo. La idea de que la violencia enseña. La idea de que el miedo es una herramienta válida. Y esa idea, cuando se instala, convierte a cualquiera en víctima potencial. También murió por algo que se repite demasiado: la rapidez con la que una amistad nueva puede volverse una trampa, la rapidez con la que el entorno puede cambiar cuando estás con las personas equivocadas, y la rapidez con la que una noche normal puede volverse un punto sin retorno. Hoy, la familia sigue pidiendo que se capture a quien falta, que sí identifique a todos, que nadie quede fuera, porque si 3 personas ya fueron condenadas, pero hay más nombres en la sombra, entonces el caso no está terminado. Y mientras falten piezas, mientras falten responsables, mientras falte verdad completa, esto sigue siendo un crimen sin resolver. Si tú estás viendo esto, quiero que pienses en lo siguiente. ¿Cuántas historias así comienzan con algo que parece mínimo? Un rumor, un objeto perdido, una acusación sin pruebas, un grupo que se enciende, una amiga que cambia el tono de voz, un súbete para aclarar esto, Ann. Y de pronto, ya no estás decidiendo. Lidia merecía vivir, Ann merecía estudiar, merecía llegar a ser veterinaria. Merecía una vida normal, y esta historia, por más que haya condenas, sigue dejando una pregunta abierta, una pregunta que no debería existir. ¿Quién más participó? ¿Y por qué todavía no han respondido? Esto fue Crímenes sin resolver. Si te quedaste hasta el final, gracias por acompañarme en Cuídate, y sobre todo, elige con cuidado a quién le abres la puerta de tu vida, porque hay personas que se presentan como amigas y terminan siendo sentencia.